Atención, depositarán cheque de estímulo estatal de $1,500 en este mes de mayo para ciertas personas. Este emocionante desarrollo busca beneficiar a residentes en un estado en específico. Prácticamente será un pago adicional que podría marcar una gran diferencia en esta situación complicadamente financiera. Y es que este pago estará vinculado a la declaración de impuestos del año 2021, lo cual significa que los residentes elegibles van a poder reclamar hasta 3 créditos pendientes junto a este cheque sin importar su edad. Si quieres saber si eres elegible para este cheque de estímulo de $1,500 o si deseas más detalles sobre cómo reclamarlo, nosotros vamos a explicarte. Esta iniciativa de este tipo de cheque de estímulo estatal está diseñada y ya fue anunciada en Arizona. Prácticamente, pues como mencionamos, es un pago vinculado a la declaración de impuestos del año 2021 para los residentes elegibles. Si bien este reembolso máximo para individuos solteros, para cabezas de familia o para parejas casadas que presentan esta declaración por separado, va a ser de $750. Presentar una declaración de impuestos en conjunto podría potencialmente duplicar este reembolso hasta $1,500. Para poder calificar a este control de estímulo en el estado de Arizona, los residentes deben de cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, deben de haber presentado su declaración de impuestos sobre la renta personal del año 2021. Además de esto, debe haber reclamado al menos una declaración de crédito fiscal para dependientes del año fiscal 2021. Para esto, utilizando el formulario 140 o 140A del estado de Arizona. Además de esto, los residentes deberán haber presentado sus declaraciones como únicos contribuyentes del año 2021. Entonces, esto incluye ser cabeza de familia, soltero, casado o casado pero en declaración en conjunto. Por último, los residentes deberían haber pagado al menos $1 de impuestos sobre la renta personal en Arizona, tanto del año 2019, 2020 o 2021. Eso va a depender de usted. No es necesario que cumpla con los 3 años. Cumplir con todos estos requisitos hace que los residentes vayan a ser elegibles para este estímulo proporcionado por el Departamento de Ingresos del estado de Arizona. Mientras tanto, las personas que sean representantes personales o de un contribuyente fallecido que cumpla con requisitos también pueden ser elegibles para este control de estímulo. Ojo con este dato, es esencial que los residentes de Arizona proporcionen su nombre, número de seguro social o si no tienen, número de identificación individual del contribuyente, el ITIN, para poder recibir estos pagos. También es fundamental monitorear la página web del Departamento de Ingresos para obtener actualizaciones sobre el estado de los reembolsos, cambios de dirección o presentación de reclamos. En el caso de que usted ya esté en este proceso, ¿cómo podemos realizar un seguimiento de este estímulo? Como bien sabemos, la temporada de presentación electrónica del Departamento de Ingresos de Arizona está alineada con el cronograma del IRS. Las declaraciones electrónicas de impuestos sobre la renta de Arizona se procesan y se aceptan primero a través del IRS, por lo cual el sistema de presentación del Estado va a depender también de la fecha de lanzamiento del IRS con los reembolsos. Los tiempos de procesamiento para estos reembolsos de impuestos van a variar según el método de presentación, si es que lo hizo en línea, o sea electrónicamente, o si lo hizo presencial físicamente, al igual que la fecha de presentación. Si quieren hacer un seguimiento de este reembolso, pueden hacerlo a través de la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? En el sitio web oficial del Departamento de Ingresos de Arizona. En el caso de que no sea un residente de Arizona, pero quiere un alivio financiero en estos meses. Se acerca la fecha límite para el control de estímulo pendiente que el IRS anunció ya hace varios meses, y este terminará en 8 días.
El IRS una vez más ha insistido repetidamente que hay millones de dólares en cheques de estímulo que están impagos. Aunque podría ser de la declaración de impuestos del 2020, algunos también pueden calificar para un crédito de reembolso de recuperación del año 2021. Recordemos que tuvimos 3 cheques de estímulo. Es posible que alguien que conozcas esté en dificultades financieras y haya sido elegible para calificar al control de estímulo y no lo cobró. Incluso si la mayoría de los estadounidenses elegibles lo han hecho, hay muchas personas que no lo hicieron. Si aún no han presentado su declaración de impuestos del 2020, incluso si es que no tenían la obligación de presentarla, aún pueden hacerlo. El IRS afirma que la fecha límite, el último día para poder reclamar tu crédito de reembolso de recuperación 2020 será el 17 de mayo de este año. Por si aún no sabes qué es el crédito de reembolso de recuperación, vamos a ver exactamente de qué se trata. Básicamente es un crédito reembolsable. Son pagos de impacto económico con los cuales se ayudaron mucho a salir adelante en las dificultades financieras que tuvimos en la pandemia. En otras palabras, si tú fuiste elegible para el cheque de estímulo en aquella temporada, pero no lo cobraste o no lo recibiste por algún tema, aún puedes hacerlo, pero lo vas a hacer a través del crédito reembolsable de recuperación. ¿Quiénes pueden calificar para este crédito de recuperación? El IRS afirma que en general debes haber sido ciudadano estadounidense en el año 2020. En caso contrario, pues debes haber sido extranjero residente en ese mismo año. Ojo, si has sido dependiente. Aparentemente, no puede reclamar este cheque de estímulo si otro contribuyente lo ha reclamado usted como dependiente. Por lo tanto, si es que se encuentra en esta situación, lamentablemente no será elegible. Es más, vas a necesitar tener tu número de seguro social. Si no califica para el crédito de reembolso de recuperación del año 2020, es posible que desees verificar si puedes obtener el del año 2021, el cual aún queda más tiempo, pues la fecha límite para este cheque es el 15 de abril del próximo año 2025. Tienes esa fecha límite para presentar tu declaración de impuestos del año 2021 y de este modo, pues, lograr solicitar de una vez por todas ese cheque de estímulo que ayudó a miles de familias, a cientos de miles de personas en los Estados Unidos a salir de la crisis financiera que vivimos muchos en la pandemia.